Bueno, tu valoración del mercado, el Cádiz lo abrió ayer y lo cerró ayer. O sea, todo se ha hecho, o sea, oficialmente ha salido todo el día 30 el día 1 de febrero. Preguntarte primero tu valoración, por qué todo el último día y, bueno, qué sensación te deja a ti. Bueno, el principio de la pregunta es falso, no lo abrió ayer y lo cerró ayer. Oficialmente sí, lógicamente el momento en el que se culminan las negociaciones no es en el momento en el que se abren las negociaciones. Es conocido de todos vosotros que nuestro mercado de invierno ha estado condicionado por una situación que para nosotros es muy desagradable, que ha sido la del cambio de entrenador. Yo siempre he dicho que un entrenador en un equipo de fútbol es el elemento más importante. Entonces, cuando hay un cambio de entrenador, eso supone que todo el club tiene que, en ese momento, parar, arrancar una nueva etapa, y nosotros consideramos que ese cambio de entrenador también implicaba que nosotros al entrenador nuevo le vinculásemos en las decisiones. Es cierto, bueno, que lo conocéis, que el tema de Juanmi se arrancó muy pronto, lo que pasa que no era una situación fácil. Digamos que entendíamos que Juan era una decisión de consenso, entendíamos que un jugador de su nivel y de su trayectoria, y sobre todo con la capacidad de adaptación, nos iba a ayudar cualquiera que fuera el cuerpo técnico que tuviéramos. Entonces, bueno, esa operación sí que ojalá la pudiéramos haber fructificado antes, pero no ha sido posible, pero afortunadamente la hemos llevado a cabo. Y al final las operaciones salen cuando pueden salir. No solo depende de nosotros, los tiempos del mercado no los marca solo el Cádiz, los marcan otros actores también. Y de lo que estamos convencidos, y estábamos convencidos también en el inicio de temporada, es que nuestra fuerza no es los jugadores que vengan ahora, como nuestra fuerza el año pasado en el mercado de invierno no fueron los jugadores que llegaron, fueron la conjunción de los jugadores que llegaron con el rendimiento de la plantilla que había. Y yo eso se lo he trasladado personalmente y se lo he trasladado, creo que a nivel de club, también a Mauricio y a su staff. Yo creo que nosotros tenemos una muy buena plantilla con jugadores de primera división. Creo que tenemos un amplio margen de mejora en la segunda vuelta en cuanto al rendimiento de los jugadores que teníamos. Y por supuesto, si conseguimos que los jugadores que llegan nos aporten, se acoplen al grupo y asuman un rol en el que nos puedan aportar cada día, pues seguramente seremos más fuertes. Se han fichado primeras preferencias. Bueno, Juanmi se sabe desde el principio que sí que era una opción del Cádiz, pero los otros dos jugadores que han venido, que además con el inconveniente del idioma, el adaptarse va a ser complicado, ¿no? Bueno, en el trabajo de una dirección deportiva, no nuestra dirección deportiva, cualquier dirección deportiva nunca trabaja solo con una opción. El mercado no te permite trabajar solo con una opción porque eso sería tremendamente arriesgado. Nosotros entendemos que hay perfiles de jugadores que se pueden adaptar a lo que buscamos, y lo que hacemos, como hacen todos los equipos, es tener negociaciones abiertas. Algunas se van cayendo, otras van apareciendo, y por supuesto lo que nosotros tenemos claro es que nunca vamos a fichar un jugador que pensemos que no nos puede aportar. Tenemos claro el perfil de lo que buscamos, tenemos claro el tipo de jugador que pensamos que nos hacía falta, y por supuesto los tres jugadores que han venido son jugadores que habíamos monitorizado como jugadores que eran buenas opciones. La diferencia entre los tres es que el nombre de Juanmi ha salido y los otros no habían salido. Esa es la diferencia para considerar a uno más prioritario u otro. La adaptación, bueno, yo entiendo que el fútbol hoy es global. Es obvio pensar que la adaptación de Juanmi puede ser más inmediata que la adaptación de un jugador que no conoce la Liga Española, pero también es verdad que tenemos un cuerpo técnico que tiene capacidad para hablar en diferentes idiomas, hay compañeros que hablan diferentes idiomas, los dos jugadores que vienen, por ejemplo, hablan perfectamente inglés, que digamos que es un idioma bastante universal, tanto a nivel de cuerpo técnico como de órdenes. Entonces, bueno, vienen de jugar en Europa, vienen de competir en Europa. Es cierto que teóricamente la adaptación de un jugador nacional es más fácil, pero yo no tengo miedo a que no se puedan adaptar. Yo creo que van a aportar y que ojalá sumen en el rol de, asumir en cada puesto que seamos más completos.
Juanjo, se ha quedado una ficha libre. Yo quería preguntarte si eso responde a que el entrenador prefería que hubiera menos futbolistas en la plantilla o que puede producirse una incorporación de algún futbolista que esté en paro. ¿Esa ficha libre queda así por algún motivo en concreto? Nosotros en el inicio de temporada es cierto que cubrimos todas las fichas, pero también, si recordáis, nosotros arrancamos la temporada con Brian lesionado, con Sergi lesionado, con Víctor lesionado y con Luis volviendo de una operación. Entonces entendíamos que, aunque sabíamos que durante el proceso de la temporada esos jugadores se van a ir recuperando, lamentablemente en el caso de Luis luego ha tenido otra lesión, entendíamos que sí teníamos que aumentar el número de jugadores. En cuanto a tu pregunta, el dejar una ficha libre no responde a que busquemos otro jugador en el mercado. La plantilla está cerrada y entendemos que con la plantilla que tenemos plantilla suficiente para competir y por lo tanto se ha quedado una plantilla de 24 jugadores por ese motivo. Pero al hilo de ello, de lo que comentas, Juanjo, entonces, por ejemplo, la marcha de Negredo, la decisión de Negredo, ¿responde a una decisión del entrenador? Porque se ha quedado, creíamos, ¿no? Y entiende lo que te pregunto, ¿no? Que quizás la ficha de Negredo era porque también podía ser que viniera alguien más y finalmente no ha sido así, como tú acabas de comentar. ¿Por qué finalmente se decide que Negredo no continúe? No, la decisión de Álvaro es una decisión del club, no es una decisión del entrenador, es una decisión del club. Entendíamos que era el momento. Álvaro, yo no lo voy a descubrir ahora aquí, es un jugador que va a estar siempre grabado con letras de oro en la historia reciente del Cádiz en Primera División. Pero bueno, este es el momento que entendíamos era el conveniente para separar los caminos. En el tema de José Mari es completamente diferente. José Mari, bueno, supongo que vosotros internamente lo sabéis porque tenéis contacto con los jugadores. Este año físicamente he estado sufriendo mucho. Tiene, bueno, pues, como conocéis, problemas de rodilla. Él trataba de estar al máximo rendimiento, le ha costado, ha tenido varias recaídas y ha llegado el momento de... Él nos ha dicho, oye, yo ahora no me veo en condiciones de aportar físicamente al equipo, yo os dejo la ficha libre, él tiene un año más de contrato, por lo tanto, ojalá que ahora él en estos meses se pueda recuperar y el año que viene nos pueda aportar, pero son situaciones que vienen y hay que tomarlas. Por lo tanto, es lo que te digo, creo que el momento de la decisión no tiene que en ningún momento empañar o hacer olvidar lo que han sido estos dos jugadores. Me gustaría también que nos dieras a conocer un poquito más, sobre todo las dos últimas incorporaciones, que al hilo de ello, evidentemente no son tan conocidos como Juanmi, es de lógica, ¿no? Has dicho antes que no te da miedo que se adapte el tema de la adaptación, pero el Cádiz necesita también ahora, entiendo que necesita rendimiento inmediato lo más pronto posible, ¿no? Son dos jugadores que para el público en general pues son muy poco conocidos, pero que tienen que aportar desde ya. ¿Lo consideras una apuesta del club, esas dos incorporaciones, o jugadores que de verdad pueden rendir lo antes posible? Bueno, por partes, es normal que jugadores que no vienen de Liga Española o que no han jugado en España sean menos conocidos para el gran público en general, es lógico. Yo creo que el trabajo nuestro no se basa en valorar si un jugador es mejor o peor porque sea más o menos conocido. También te digo que son jugadores, por ejemplo, en el caso de Sama Sekou, que ha jugado en Austria, ha jugado en Alemania, ha jugado en Grecia, ha jugado en selección nacional, jugador que en su día fue traspasado por 14 millones de euros, es decir, no es un jugador desconocido. Quizá en el caso de Usui sí que es un poco más desconocido porque tiene menos trayectoria o menos edad, pero viene también del Slavia de Praga, que es el mejor equipo de su país o del país donde jugaba. Y por lo tanto, el que sean desconocidos en cuanto a nombre no quiere decir que nos den más o menos miedo porque no se puedan adaptar, no puedan rendir. Y en el caso de que comentabas de rendimiento inmediato, por supuesto, nosotros necesitamos rendimiento, pero no de Sama, de Usu o de Juanmi, necesitamos rendimiento de todos los jugadores de la plantilla. Y ahí es donde está nuestro margen de mejora. Yo creo que si echamos la vista atrás hace un año, yo creo que en el mercado de invierno conseguimos que los jugadores que llegaron, muchos de ellos nos aportaran, pero si recordáis la segunda vuelta, hubo un montón de jugadores de la primera plantilla que estaban con nosotros ya que hicieron una segunda vuelta realmente buena.
realmente muy buena, en mi opinión. Entonces, si conseguimos este año las dos cosas, yo creo que tendremos más opciones de conseguir el objetivo de la salvación.